lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro, en tu porvenir, en tu porvenir, es nuestro deber. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa. Siempre es un gusto saludarlos para empezar con el debate y el análisis de la jornada. Antes, como siempre, empezamos bien informados. Yanina atiende las noticias. Yani, adelante, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos de inmediato a conocer la relación de las principales noticias de hoy. El presidente Ollanta Humala suscribió un convenio para la ampliación, renovación y mejoramiento del sistema de agua y desagüe en la provincia arequipeña de Islay. La inversión será de 500 millones de soles y se espera que la obra beneficie a 60.000 habitantes. La fiscal María del Pilar Peralta ordenó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del grupo Fuerza Popular como parte del inicio de una investigación por lavado de activos. Además, interrogará a los representantes legales del grupo fujimorista. La expectativa para que al menos la Comisión de Constitución del Congreso acordara votar la propuesta de eliminación del voto preferencial fue defraudada, ya que los parlamentarios decidieron dejar de lado la votación y continuar el debate. El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, afirmó que espera que los 5 policías capturados en Puno, cuando trasladaban cocaína incautada a narcotraficantes para comercializarla, recibirán una pena muchísimo mayor por ser agentes del orden y transgredir la ley. El candidato a la presidencia argentina por el oficialismo, Daniel Scioli, se comprometió a ampliar la venta de dólares en el mercado formal y el giro al exterior de dividendos en caso gane las elecciones en segunda vuelta este 22 de noviembre. Y estas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Yani. Vamos a empezar con el programa y con los diferentes temas, por supuesto, que hoy va a tener que analizar y debatir nuestro panel. El primero tiene que ver con una realidad que está incrementándose en cuanto a cifras, y es la accesibilidad que tiene la gente en general, en diversos estratos socioeconómicos y diversas edades, y sin discriminación de género además, de las redes sociales. ¿Y cuánto influyen las redes sociales en el tema político electoral? Para darles una noticia, por ejemplo, hace 2 años la BBC sacó un informe en cuanto a Latinoamérica, y entre los países de Latinoamérica, por supuesto, hablaba del Perú, ¿no es cierto? Y hablaba que el 76% de los peruanos que ingresan a Internet lo hacen para informarse. Cifra grande, ¿no? Tiene esto que ver con la etapa electoral. Vamos a ver cómo hemos titulado el primer bloque en Habla del Pueblo. ¿Cuánto influyen las redes sociales en cuanto a las elecciones? Hay material estadístico de diversa índole para analizar este tema. Hay, sin ninguna duda, muchas cifras que vamos a ir contándole a lo largo del programa. Harold Álvarez está con nosotros. Harold, bienvenido al programa, es un gusto. Buenas noches, José. Muchas gracias. Definitivamente es un tema importante, interesante y de mucha actualidad, porque la mayoría de la gente que ahora va a participar en estas últimas elecciones es gente joven. Y los jóvenes son quienes tienen mayor acceso a las redes, porque las redes prácticamente se han vuelto ya parte de nuestras vidas. O sea, estar en la red es un hábito. Y los jóvenes menores de 20 años son incluso hasta ya nativos de la Internet. Son nativos del Facebook, nativos de las redes, nativos de la computadora. Y por lo tanto, en ese sector sí es muy importante la influencia que puedan tener para temas que tienen que ver con la política. Si lo miramos de forma general, yo creo que no. Pero en el caso de, si hablamos de estratos, o sea, hablamos de jóvenes, sí, pero no es el total. O sea, yo pienso que no es el total. Muy bien.
Como les decía, vamos a ir dándole algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, en estadísticas que se marcan este año, el 30% de los internautas peruanos, es decir, 1 de cada 3 peruanos, accede a Internet de 5 a 7 veces por semana y entre 1 y 2 horas diarias, cada vez que ingresa, por supuesto, ¿no es cierto?, fuera de su horario de oficina o estudios. ¿Ah? Van las cifras creciendo sin ninguna duda. Doctor Sotelo, es un gusto que esté con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, José. En efecto, yo comparto esa opinión. Ahora el esquema político electoral ha cambiado desde la aparición del Internet, la multimedia. Eso no se podía conocer en los años 80, donde la exclusividad de la información lo tenían los medios tradicionales, como la radio, los periódicos y la televisión. En los años 90, al aparecer el Internet, se produce toda una revolución en la información y en la tecnología, de manera tal que las generaciones que nacieron con el Internet, porque hay que decirlo, los jóvenes hasta de 30 años o 25 años han nacido con el Internet. Y ellos son la generación del Internet, de la multimedia. Desde niños ya empezaron a manejar estos aparatos, estas redes, estos sistemas que le permitieron primero con los juegos y luego con la información. De manera tal que a la fecha no hay ningún estratega electoral, ningún operador político que no utilice el Internet, no utilice, por ejemplo, el Facebook y el Twitter. Estamos viendo que los debates que se producen entre los candidatos, entre los políticos, es a través del Twitter. Alan García dice una cosa, Urresti dice otra cosa, viene Keiko Fujimori, le contesta por vía Twitter, es decir, utilizan ya no la televisión, sino el Internet. Esto ha marcado una pauta en la nueva generación y definitivamente va a tener un factor decisivo en las próximas elecciones. Es verdad lo que dice el doctor Raúl Sotelo, ¿no es cierto? Ahora inclusive hasta las peleas se dan a través de las redes sociales, ¿no? Se andan peleando a través del Twitter, el presidente de la República se comunica a través del Twitter, la primera dama lo hace a través del Facebook con los mensajes largos, está creciendo el tema de manera impresionante. El 68% de internautas en Lima y Callao son usuarios intensivos. ¿Qué quiere decir intensivos? Que todos los días entran a utilizar Internet. El 68% en Lima. Y en provincias estamos hablando del 53% de internautas. Cifra bastante grande también. Don Julián Cortés, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, en la campaña política presente, seguramente va a ser muy necesario y muy importante el utilizar las redes sociales. Todo el mundo recuerda, por ejemplo, que el triunfo de Obama en gran parte se debió a la profusa difusión a través de las redes sociales de la imagen y del proyecto Obama en ese país, en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, hay que hacer notar que este sistema de comunicación, que es ultra rápido, tiene algunos bemoles. Por ejemplo, los agravios, los insultos, las ofensas también vienen por Internet. Y va a llegar en cierto momento a ser necesario que el Congreso establezca las reglas de juego, que ahora no están debidamente establecidas, las reglas de juego para el uso de las redes sociales en las campañas políticas. Ahora hay absoluta libertad, no solamente para informar, sino también para agraviar a través de las redes. Y en algunas ocasiones sí intervienen las principales de estas redes y cierran ese correo. Pero no siempre, porque es muy fuerte. Sí, es verdad. Hay algo que decía Harold y que en cuanto a las cifras también lo corrobora, digamos, ¿no? Hay una investigación que dice que el 75% de las personas que más usan las redes sociales tienen entre 18 y 35 años. El 54% son varones, el 46% son mujeres y 58% son trabajadores dependientes. Tanto ha crecido este tema de las redes, Harold, que creo que los equipos electorales, los equipos de campaña, mejor dicho, forman su equipo de redes interno, ¿no es cierto? A mí me tocó la oportunidad de participar hace algún tiempo en uno de ellos, dirigiendo alguno de ellos, pero ya forman su equipo de redes sociales.
por supuesto, para Tienes- investigar, para jalar, para escribir, para informar. Claro, tienen sus llamados master media, ¿no? Que son los maestros de la red, los maestros de la informática. Ahora, hay otro tema, ¿no? Lo positivo de las redes es que es cierto, te democratiza la información. O sea, cualquiera puede acceder a la información y acceder en tiempo real. Lo negativo es que por la preparación, digamos, de los usuarios, hablemos de Perú, no todos las aprovechan positivamente. O sea, se pierde mucho tiempo también en las redes. Entonces, para efectos de una campaña política, apelando al insulto, es fácil distraer a una población, digamos, poco formada políticamente para poder generar decisiones sobre lo que políticamente se está vendiendo. Es fácil crear troles. O sea, en campañas políticas es sencillo crear los famosos troles. Inventas personajes que aparecen de pronto con el mismo nombre de tu contrincante, te adelantan propuestas. Con fotos del Con contrincante. fotos del contrincante, se meten con la vida íntima. O sea, sería interesante ver la forma cómo se regula esto. En realidad yo creo que la gran tarea para las siguientes generaciones es ver algunos mecanismos para ver en qué medida, sin agraviar la libertad, se puede regular esto. Porque tampoco puedes tú medir de buenas a primeras algo que ya es parte de tu vida. ¿Por qué parte de tu vida? Porque antes tú ingresabas a la internet y para ingresar a ella tenías que tener tu computadora. Ahora te ha llevado la internet al teléfono celular. Sí, claro. Entonces tú andas con la red en el bolsillo, nosotros mismos andamos conectados todo el tiempo en el Facebook, en el Skype, en el Viber, en el Line, en el WhatsApp, en todas las redes sociales que hay. Ya nos hemos acostumbrado a eso. Es parte del sistema ahora, es parte, ¿no? exacto. Es parte de tu ritmo de vida. como Quien bien las lo menciona. maneja mejor es quien tiene mayores posibilidades para poder marcar la pauta en una contienda electoral. Y tiene una ventaja. Doctor Sotelo, yo me acuerdo que en las últimas elecciones aquí, inclusive se mencionó y se aseguraba, yo no sé qué tan cierto sea, pero se aseguraba de que la subida, el incremento de las votaciones para Pedro Pablo Kuczynski, que de un momento a otro dicen habría subido del 6º puesto, llegó al 3º de manera impresionante, fue justamente por las redes sociales y por los jóvenes, ¿no? ¿Usted cree que tanto así puede influenciar las redes sociales en el tema electoral? Yo creo que sí, y eso está increciendo, ¿no? Eso va de acá a unos 5 o 10 años, prácticamente las campañas van a ser masivas en el Internet, definitivamente va a cambiar. Ya se produjo esta revolución. Y es verdad, no podemos negarlo, en el 2011 Kuczynski tuvo una subida totalmente impresionante, que un mes más y sencillamente pasaba a la segunda vuelta. Eso todos lo sabíamos, y precisamente porque eran no solamente los jóvenes, sino los adolescentes en los colegios que simpatizaban con este candidato. Ahora el esquema ha cambiado. Ahora Kuczynski más bien ve que está descendiendo, que ya no es el impacto que tenía en el 2010 o en el 2011. ¿No es cierto? Que era curioso que los adolescentes y los jóvenes, incluso hasta los niños del colegio, lo vean a él como una figura paternal. Y todo eso a nivel del Internet, pero eso ha cambiado totalmente, así que hay malas noticias para PPK en ese sentido. Respecto al tema de los agravios, los insultos, las injurias, eso ya está legislado en el Código Penal ya. Son los llamados delitos informáticos. Ajá. Es decir, si tú difamas vía el Internet, vía el Facebook, vía el Twitter, inmediatamente tu abogado elabora una querella y le interpone la querella a la persona por la difamación porque utilizó un medio social. Que ¿Cómo es hacen con los troles? Claro, el tema es por los supuesto, troles. el tema es, claro, hay que identificarlo. Hay en la Policía Nacional una policía especializada que ella entra con un esquema más tecnológico para determinar de dónde viene el IP de estas computadoras y se identifica. De manera tal que a una situación que se presenta se crea otra. Como han dicho, puede ser que se perfeccione esta legislación, pero ya existe la legislación. Son los delitos informáticos y están en el Código Penal hace algunos años. Ah, qué interesante. Y a ver, para hablar un poco más en castellano, ¿no? Los troles son aquellas cuentas falsas, ¿no es cierto? Yo me invento una cuenta, cada persona puede tener 100 cuentas, ¿no es cierto? Que se suele hacer, además, lamentablemente, en épocas electorales. Te creas un montón de cuentas para que cuando necesites te defiendan o cuando necesites ataquen, ¿no? Son cuentas falsas. Y los IP que se refiere el doctor Raúl Sotelo es una especie de dirección que tienen los equipos, ¿no? Es una dirección electrónica que tienen los equipos IP por su nombre en inglés, que están en las computadoras, en las laptops, en las tablets, hasta en los celulares. Tienen una dirección ahora. Don Julián. Sí,
Bueno, los políticos han encontrado por fin un sistema para evitar los medios de comunicación y evitar también a los periodistas, ¿no? Antes, hará pues una década nomás, era muy importante, por ejemplo, tener contacto con los periodistas para llegar a los medios. Hoy día las redes, si bien es cierto, no suplen totalmente al periodismo, por lo menos dan una información rápida y a veces muy certera. Pero también se está utilizando las redes para investigar a los potenciales candidatos. Les investigan pues su patrimonio, su vida social, su vida personal, sus estudios, etcétera. Y eso sirve para, sobre todo, para clarificar la posición de un candidato, para saber realmente con quién estamos. Muchas de esas cosas se ha sabido, por ejemplo, de los actuales parlamentarios que no llegaron a cumplir su secundaria, no registraron debidamente sus títulos, etcétera. Eso se ha debido a el trabajo que han hecho algunos investigadores a través de las redes sociales, ¿no? Algunos internautas, ¿no? Así es. Pero como dice el viejo dicho, o sea, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Uno puede hacer una convocatoria por redes y a esa convocatoria pueden asistir o pueden liquear millones de internautas. Pero de ahí a que haya la asistencia que uno espera, no siempre es la misma, ¿no? Pero O en sea, algunos casos se ha dado, ¿ah? Sí, claro. Yo me acuerdo de convocatorias en la Plaza San Martín. El tema, que por se hacía ejemplo, a de través los las redes, indignados, ¿ah? Por ejemplo, con el tema de los indignados funcionó y funcionó muy bien, ¿no? Pero han habido otras cosas para las cuales no ha funcionado. O sea, es en realidad imprevisible también. La medición, uno puede tenerla, porque tu computadora te dice cuántas visitas vas teniendo, te informa cómo va avanzando tu información, quiénes están accediendo a ella. Pero claro, o sea, cuando ya vas al terreno de lo material, lo correcto sería que también funcione, pero no siempre sucede así. O sea, lo real es que no siempre sucede así. Y otro tema. Es difícil cuantificar, te dices tú. Es difícil cuantificar, pero además hay otra cosa. Estamos hablando de un tema casi urbano, porque si bien es cierto, en el campo hay luz eléctrica, hay antenas, puede llegar la información, o sea, no podemos también pretender pensar que todo el Perú tiene acceso a estas redes sociales. O sea, por ejemplo, conozco casos muy cercanos de pueblos, Tumbes, Piura o Cajamarca, en el que los chicos no saben usar ni siquiera una calculadora. O sea, eso también es lo real. No tenemos un Perú del primer mundo. O sea, tenemos un Perú al que todavía le falta generar acceso a este tipo de herramientas a muchísima gente joven. Sí, eso también es cierto, pero quienes han visitado el interior del país también se dan cuenta de un fenómeno, ¿no es cierto? Que es el que los muchachos, los jóvenes a partir de los 16, 17, buscan desesperadamente, aunque no tengan ellos la posibilidad de llegar a una tablet o una laptop o a una computadora, y llegar a las cabinas de internet, porque todos quieren estar conectados a través del internet. Ahora todo es la internet. El que no está conectado con el internet no está en onda, no está en el momento, ¿no? Así que creo que es más fácil el acceso ahora a través de las redes sociales. Sí, como he dicho, las redes sociales se han convertido prácticamente ya en un fenómeno, en una gran revolución. Y cuando ustedes hablaban del tema de de las infamias, las calumnias y todo ese tipo de agravios que se producen utilizando el internet, utilizando la red, acabo de revisar que justamente en el año 2005 la Policía Nacional creó el DIVIDAC, que es una división de investigación de los delitos de alta tecnología. Es decir, hace 10 años que existe esta división en la Policía Nacional que forma parte de la DIRINCRI, de manera tal que cualquier persona que se considere agraviada, afectada, difamada o el político puede utilizar y puede denunciar ante esta división especializada de la Policía Nacional y también utilizar las querellas ante el Poder Judicial. De manera tal que ya está cubierto ese bemol, esa falencia que existía y bueno, como todo, tiene un elemento, digamos, ambivalente, un valor positivo y un valor negativo. Pero acá tenemos que destacar el valor positivo que significa el Internet. Y volviendo al tema político, no hay político que no utilice el Internet. Político que no utiliza el Internet
sencillamente ha quedado arrastrado en la historia, está anacrónico y desfasado. Las nuevas campañas son por internet, masivas y contundentes. Don Julián. Ya no se podrá decir en el APRA a más calumnia, más aprismo, ¿no? Sí, porque si no todo el mundo se le va a través del internet a calumniar. Bueno, es cierto, en el Perú estamos atrasados en materia de banda ancha, ¿no? Que es uno de los sistemas para llevar el internet al interior del país. Chile, sin embargo, nos ha sacado una enorme ventaja, digamos unos 20 a 30 años de ventaja en las comunicaciones. Los pueblitos más pequeños tienen acceso a la banda ancha, que es a través de donde llega el internet. Acá los gobiernos regionales se han preocupado muy poco. El gobierno central también se ha preocupado muy poco. Y yo les contaba aquí en esta mesa hace algunas semanas que un presidente de la República, para ser más preciso, Alan García, le preguntó a su ministro de Transportes, dime qué cosa es la banda ancha. Porque el presidente no sabía qué cosa era la banda ancha en cierto momento de su gestión, ¿no? ¿Y el ministro sabía? El ministro, por supuesto, de Transportes, Al menos. o sea, conocía, ¿no? Porque había un diálogo sobre ese tema. Entonces, nuestros políticos se han preocupado muy poco en invertir en mejorar el servicio de redes al interior del país. No solamente inversión del Estado, sino también de las empresas privadas, va a decir Telefónica, etcétera, ¿no? Otro de los temas que tenemos acá es lo que acabas de decir, que en los pueblos más pequeños hay cabinas, ¿no? Cabinas. Efectivamente existen las cabinas, pero si no tienen la banda ancha, esas cabinas funcionan con una lentitud aplastante que solamente para para abrir el correo se demoran 15 minutos, 20 minutos, hasta media hora o una hora. Ahí el que gana es el de la cabina. Pues. El que gana es el de la cabina. Justamente, vea usted, aquí cerca, y está comprobado, usted se va, por ejemplo, a Lunahuaná, a Pacarán, a Zúñiga, y va a poder abrir su internet con 30 minutos de retraso en una cabina. No nos Increíble, preocupamos. ese. No nos Sí, pues, hemos preocupado por nada. Y en realidad sí, pues, o sea, la importancia de acceder a la internet es precisamente por la velocidad. O sea, este es el siglo de la competencia y tú eres competitivo mientras más rápido seas. La internet te da eso, o sea, una buena banda te da velocidad. Y hay otra cosa también que le ha obligado a los políticos a ponerse, digamos, al día, esto de las redes, que hay una nueva plataforma semántica. Por ejemplo, también, sí. palabras como postear, dale like, hay que hacer el hashtag, este video tiene que ser un viral. O sea, es todo un conjunto de elementos nuevos que son, sí, de este siglo, que Una están jerga, pues una una jerga. jerga virtual. Son neologismos. Exacto, ¿no? Son neologismos, es una nueva jerga virtual o un argot cibernético en el que los políticos están obligados a ponerse al día porque si no simplemente se pierden, se descontextualizan y pierden este tipo de magnetismo con la gente que pueden ser sus posibles votantes. Y hay otra cosa, este lenguaje los rejuvenece en realidad. Le pasó a PPK. Y ahora mucha gente joven tiene simpatías por candidatos que también son jóvenes porque están en esta onda virtual que hablan lo más parecido a ellos. Claro, además las personas siempre tratan pues de acercarse con quien se sienten más o menos identificados, ¿no? Así es. Entonces al tener a alguien al frente que domina supuestamente entre comillas un poco el tema de las redes, creo que los jóvenes se sienten identificados y son un número importante. Y yo quería preguntarles a ustedes, es el turno del doctor Sotelo, ¿qué tanto podemos creer en las redes también, ¿no? Porque mientras los candidatos están entre Lima, Piura, Tumbes, van luego al sur, a Ica, Arequipa, se irán luego a Ayacucho, luego subirán a Loreto. ¿Quién les escribe las redes sociales? ¿Quién hace ese trabajo de redes sociales? ¿Cómo los supervisas? ¿Cómo los manejas? ¿No? ¿Cómo creer en las respuestas? Bueno, hay un nivel de credibilidad también relativa en ese sentido, ¿no? En cuanto a quién sería el autor de las respuestas. Pero como se ha dicho ya acá, hay un equipo de tecnócratas, un equipo de técnicos, generalmente son jóvenes, que son los que se encargan en las campañas electorales de armar un equipo de internet, de redes.
y son ellos los que se encargan de contestar, son ellos los que crean estas páginas en Facebook, en Twitter, y ellos son los que contestan, de acuerdo a una pauta estratégica que el marquetero les ha señalado, y en algunos casos consultan también con el titular, y yo conozco de estas cosas porque hemos participado en algunas elecciones y sabemos que eso se utiliza. Hay candidatos que incluso no conocen cómo contestaron, porque le contestó su técnico. Y eso se da en esa línea, y porque no queda otra cosa, porque en los likes que se colocan, de repente hay una cantidad de 5.000 y el candidato no puede estar todo el día en el Facebook. Y entonces tiene que haber un personal encargado de hacer esa tarea, y eso es lo que ocurre. Ahora los comentarios también se contestan de manera prudente, y eso lo hemos visto. De manera tal que cada vez esto crece, ¿no? Esto está prácticamente increciendo y no se sabe qué es lo que va a pasar en el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Pero va a haber esta revolución, no para en el Internet, y vamos a ver ya sus resultados este año o el año que viene, el 2016, el 10 de abril, que es las elecciones generales en el Perú. ¿Quieres agregar algo? A lo que se refiere el doctor Sotelo, ¿no? Y básicamente estos Master Media, también he tenido posibilidad de participar como Master Media a veces, es que te eligen por quién sabe responder mejor. Y hay incluso mecanismos para poder responder mejor. Tú no puedes darle pues, a alguien que te pregunta sobre determinado tema 20 líneas de respuesta, ¿no? Tienen que ser respuestas precisas, así como le llaman en la televisión el minuto de televisión. Tienes que tener tus 2 o 3 líneas de internet para que quien te lea se quede satisfecho con lo que le dijiste y pueda creerte. Y ahora se utiliza mucho el Twitter, ¿no? Así es que en el Sí, Twitter claro. son 120 caracteres, no se puede pasar, tienen que aprender a escribir corto nomás, ¿no? Y hay otra forma de que se utiliza en las redes sociales, y ahora lo he estado chequeando mientras investigaba un poco sobre el tema. Hay algunos grupos que se dedican a buscar información, ahora lo están haciendo con algunos candidatos, por ejemplo, ¿no es cierto? Videos anteriores que han subido al YouTube, por ejemplo, de reportajes, de entrevistas. Y hoy estuve viendo, por ejemplo, cómo Lourdes Flores Nano se refería a Alan García hace varios años atrás, ¿no es cierto? Y qué es lo que le decía Alan García con quien hoy quiere unirse, ¿no? ¿Cómo informaban los medios sobre la participación de Alan García en el BCCI? La cosa es una guerra interna también ahí. Exactamente. Bueno, esa guerra se va a producir de todas maneras en las próximas elecciones, donde te van a... Videíto manda, te van a sacar un videíto. ¿Se acuerda que usted dijo todo lo contrario respecto de Alan García o de Toledo, etcétera? Eso es lo que va a salir, y va a haber una profusión de eso. Sin embargo, quiero dejar establecido antes de que termine mi tiempo que en Colombia se hizo una investigación respecto de la fuerza que tiene el Internet para dar la información rápida, 100%. Sin embargo, la mayor cantidad de personas que se dirigen a un candidato no significa necesariamente que ese candidato va a obtener el primer lugar. Es verdad, es verdad. Señores, tenemos que irnos a un corte rápidamente. Vamos a regresar con la segunda parte del programa. Usted no se mueva, ya venimos.